Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén de maravilla, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo de Turquía. Hoy tenemos un festín de información, jugosos detalles y, por supuesto, mucho drama, todo para deleitar sus ávidas mentes chismosas. Hoy, mis chismosos, tenemos un plato fuerte de esos que nos encantan, Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. El galán turco que nos robó el corazón con su papel de Serkan Bolat en Love is in the Air está dando de qué hablar. Y no precisamente por un nuevo proyecto actoral. Hoy vamos a meternos de lleno en su corazón, porque parece ser que el amor le está dando un poquito de miedo. Después de su mediática relación con Hande Erçel, todos nos quedamos con la esperanza de verlos juntos para siempre. Eran la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad. Erkan y Eda fuera de la pantalla, sellando su amor para la eternidad. Un sueño hecho realidad para los fans. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre se parece a los cuentos de hadas. Su ruptura fue un bombazo, un jarro de agua fría para todos aquellos que creímos en el poder del amor verdadero. Y aunque ha pasado tiempo, parece que las heridas aún no han sanado del todo, al menos para Kerem. Antes de que sigamos con este chismecito jugoso, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con toda la información fresquita del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Resulta que Kerem ha estado dando algunas entrevistas en las últimas semanas, y en varias de ellas ha tocado el tema del amor, de las relaciones, de lo que busca en una pareja. Y mis queridos, sus palabras han dejado a más de uno pensando. No es que Kerem esté cerrado al amor para nada. Pero sí que ha expresado cierto temor, cierta cautela a la hora de volver a abrir su corazón por completo. ¿Y quién no, después de la tormenta mediática que significó su separación? ¿Qué fue lo que pasó con Hande? Es la pregunta del millón. Oficialmente nunca se supo la razón exacta de su ruptura. Hubo muchos rumores, claro está. Que si las agendas apretadas, que si las presiones mediáticas, que si diferencias irreconciliables. Un verdadero culebrón. Se habló incluso de terceras personas, de celos profesionales, de la sombra alargada de sus personajes que de alguna manera contaminaron su relación en la vida real. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí es evidente es que su relación fue muy intensa y por lo tanto, su final también lo fue. Una relación que fue un verdadero fenómeno, alimentada por la pasión de los fans, que vieron en ellos la personificación del romance. Un amor de telenovela que traspasó la pantalla. Ahora, volviendo a Kerem y su terror al amor como lo hemos llamado aquí, lo cierto es que sus declaraciones son bastante reveladoras. Ha dicho cosas como que necesita tiempo para sanar, que está aprendiendo a estar solo, que busca una conexión real y profunda, más allá de la atracción física. En resumen, parece que Kerem está buscando algo más significativo, algo que vaya más allá de la simple pasión. Un amor que no se base en la idealización, sino en la aceptación mutua y el crecimiento personal. Un amor que resista la prueba del tiempo y las presiones externas. Un amor de verdad. ¿Y quién puede culparlo? Después de una relación tan pública y tan intensa como la que tuvo con Hande, es comprensible que quiera tomarse las cosas con calma. La relación con Hande fue un constante escrutinio público, cada paso que daban era analizado, cada gesto interpretado. Una verdadera pesadilla para cualquier pareja. Además, Kerem siempre se ha mostrado como una persona muy inteligente y sensible, así que no me extraña que esté reflexionando sobre lo que realmente quiere en una relación. Un hombre que busca la autenticidad y la profundidad, que no se conforma con las apariencias. ¿Pero qué significa exactamente este terror al amor? No creo que se trate de un miedo paralizante ni mucho menos. Más bien, creo que es una precaución, una forma de proteger su corazón después de haberlo entregado por completo a alguien y haber terminado con el corazón roto. Es como si dijera, ok, sí quiero amar, pero quiero hacerlo de una manera diferente, más consciente, más madura. Una forma de blindarse ante futuras decepciones, de aprender de los errores del pasado y de construir una relación más sólida y duradera en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que Kerem es un hombre muy ambicioso y enfocado en su carrera. Está constantemente trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento. Quizás en este momento de su vida,
prioriza su desarrollo profesional por encima de una relación sentimental. Y eso, mis amores, no tiene nada de malo. Un hombre que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de perseguir sus sueños. De hecho, creo que es una actitud muy sana. Es importante conocerse a uno mismo, saber qué se quiere y qué se necesita, antes de involucrarse en una relación. Y Kerem parece estar haciendo precisamente eso, dedicando tiempo a su autodescubrimiento, a su crecimiento personal. Un proceso esencial para poder ofrecer lo mejor de uno mismo en una relación. Ahora bien, no todo son malas noticias. Aunque Kerem se muestre cauteloso con el amor, también ha dejado claro que no está cerrado a la posibilidad de encontrar a alguien especial. Simplemente está siendo más selectivo, más consciente de lo que busca en una pareja. Y eso, a la larga, puede ser muy positivo. La clave está en la paciencia y en la confianza en el destino. Ha mencionado que valora mucho la inteligencia, el sentido del humor, la ambición, la honestidad y la lealtad. Busca a alguien con quien pueda conectar a un nivel profundo, alguien que lo inspire y lo motive a ser una mejor persona. En resumen, busca a una compañera de vida, no solo a una novia pasajera. Una mujer que lo desafíe intelectualmente, que lo haga reír, que comparta sus sueños y que lo apoye incondicionalmente. Una verdadera alma gemela. Y hablando de nuevos proyectos, Kerem no para. Además de seguir cosechando éxitos con sus trabajos anteriores, está involucrado en varias producciones nuevas, tanto en Turquía como en el extranjero. Un hombre imparable. Está explorando diferentes géneros y formatos, demostrando su versatilidad como actor. Así que, aunque el amor le dé un poquito de miedo, profesionalmente está en un momento muy dulce. Un actor en constante evolución, que no tiene miedo de asumir nuevos retos y que busca la excelencia en cada uno de sus proyectos. Además, Kerem se ha convertido en un defensor de varias causas sociales. Utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los animales. Un hombre con conciencia social. Esto demuestra que es un hombre comprometido con el mundo que lo rodea, y que no solo se preocupa por su carrera y su vida personal. Un ejemplo a seguir para muchos. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un actor talentoso, un hombre inteligente, sensible y comprometido. Y aunque el amor le esté dando un poquito de miedo, estoy segura de que encontrará a la persona adecuada en el momento adecuado. El destino le tiene reservada una gran sorpresa. Así que, mis amores, no perdamos la esperanza. Quién sabe, quizás pronto lo veamos de nuevo enamorado y feliz. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y apoyándolo en todos sus proyectos. Y por supuesto, sigamos aquí en este canal, enterándonos de todos los chismecitos del mundo del espectáculo turco. Siempre al pie del cañón para traerles la información más jugosa. En resumen, hoy hemos hablado del miedo al amor de Kerem Bürsin después de su relación con Hande Erçel. Hemos analizado sus declaraciones, sus motivaciones y sus proyectos futuros. Hemos visto que aunque se muestre cauteloso, no está cerrado a la posibilidad de encontrar el amor, y que está priorizando su crecimiento personal y profesional. Un hombre que busca la felicidad en todos los aspectos de su vida. Pero profundicemos un poco más en este miedo al amor. Podríamos considerarlo una armadura, una defensa que Kerem ha levantado para protegerse del dolor. Una armadura forjada con las experiencias del pasado, con las decepciones y los corazones rotos. Pero también podría ser una oportunidad, una pausa necesaria para reflexionar sobre lo que realmente busca en una relación. Una oportunidad para reinventarse, para madurar y para construir una base sólida para el amor verdadero. ¿Y qué papel juega Hande en todo esto? Aunque su relación haya terminado, es innegable que dejó una huella imborrable en la vida de Kerem. Una relación que fue un torbellino de emociones, de pasión y de intensidad. Una relación que lo marcó para siempre. Y aunque ahora siga caminos separados, es posible que Hande siga siendo una figura importante en su vida, al menos en su memoria. Pero el futuro es incierto, y quién sabe qué le depara a Kerem. Quizás encuentre el amor en el lugar menos esperado, quizás una nueva compañera de rodaje, una amiga de la infancia o incluso una fan afortunada. Lo importante es que esté abierto a la posibilidad, que no se cierre a la magia del amor. Y hablando de magia, no olvidemos el poder de las fans. Son ellas las que lo apoyan incondicionalmente,
las que celebran sus éxitos y las que lo consuelan en los momentos difíciles. Son ellas las que alimentan su carrera y las que lo impulsan a seguir adelante. Un ejército de admiradoras dispuestas a defenderlo a capa y espada. Así que, mis amores, sigamos de cerca la vida de Kerem Bürsin, porque estoy segura de que nos dará muchas más sorpresas. Sigamos apoyándolo en sus proyectos, celebrando sus éxitos y consolándolo en sus fracasos. Y sigamos creyendo en el poder del amor, porque al final es lo que mueve el mundo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que encontrará el amor pronto? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son mi combustible para seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Juntos formamos una gran familia chismosa. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. Caraguiño.